¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Club Deportivo, como cada lunes aquí en La Pública, en Radio Televisión Ceuta, durante la próxima hora y media. Todo el deporte del fin de semana resumido en nuestro Club Deportivo, en el que vamos a hablar de esa derrota sufrida ayer por la Agrupación Deportiva Ceuta, en esa hora que tampoco le gusta a todo el mundo, 2 de la tarde, en el Murube, además con lluvia en algunos momentos del partido, derrota del Ceuta por 1-2 ante el Club Deportivo Leganés, un partido en el que los de José Juan Romero definitivamente no tuvieron su día ante el equipo pepinero, uno de los recién descendidos de Primera División, un equipo que demostró mucha efectividad en el Murube ante un Ceuta que, ya les digo, no le salieron las cosas al equipo Caballa y llegó esta segunda derrota consecutiva, ya que no contamos de momento el partido contra el Almería, que fue suspendido en el descanso en la jornada anterior por ese triste suceso, el fallecimiento de un aficionado Caballa. Así que después de la derrota en Córdoba, este revés en el Murube, donde el Ceuta no perdía desde hace casi 3 meses, desde agosto, cuando cayó ante el Sporting de Gijón en su primera comparecencia en casa en esta Liga Hypermotion. Lo analizaremos todo porque ni el Ceuta era tan bueno cuando enlazó la racha de 8 partidos sin perder, ni ahora por perder 2 partidos vamos a pensar otra vez en ese inicio de liga que tanto hizo dudar. Está todo tan igualado, tan equilibrado en esta segunda división que hay que seguir pensando en que el objetivo del Ceuta es, antes que nada, asegurarse la permanencia, y todavía para eso queda sin duda mucha temporada por delante. Estará con nosotros Conrad de la Fuente, uno de los jugadores del equipo ceuti. También estará un jugador del equipo filial, Daniel el kazajo, el máximo goleador del Ceuta B, que vencía en esta jornada en el campo del Conil por 0-2. Eso en cuanto al fútbol. El fútbol sala nos dejaba una amarga, dura derrota del Ceutí en casa por 1-5 ante el Málaga Ciudad Redonda, y se mete en descenso el equipo entrenado por Morenín. En la segunda B de fútbol sala, empate en casa del Imperio con el filial del Ciudad de Murcia, también empate en el fútbol sala femenino del Camoens en casa ante el filial del Torreblanca de Melilla. En waterpolo, una derrota por la mínima del Caballa, que tuvo opciones hasta el final pero cayó en Tenerife. Y en balonmano, victoria en su vuelta a la libertad del Estudiantes en la División de Honor Plata femenina. Esto más la media maratón, homenaje a Fran Valle de ciclismo de montaña, que también se celebraba ayer en los Montes de García Aldave. Pues todo esto se lo vamos a contar desde ya, después de los titulares, aquí en Club Deportivo. Arrancamos. La Agrupación Deportiva Ceuta pierde ante el Leganés por 1-2 y ve cortada su buena racha en el Murube, donde no caía desde hacía casi 3 meses. Los blancos no tienen su día ante un rival muy efectivo. La Unión África Ceutí sufre una dura derrota por 1-5 ante el Málaga Ciudad Redonda. Los unionistas pagan caro sus errores y su falta de pegada ante uno de los equipos más fuertes de la categoría y se meten en puestos de descenso. El Imperio Los Rosales empata 5 goles con el filial del Pozo en un buen partido, con alternativas en el marcador desde el principio. Los ceutíes consiguen remontar un 2-4, pero los murcianos empatan al final. Sergio Guzmán vuelve a imponerse en la media maratón BTT Ciudad de Ceuta, homenaje a Fran Valle, cuya quinta edición reúne a cerca de 70 ciclistas en los Montes de García Aldave. María Borquez es la primera fémina y Alejandro Andrade gana en e-bikes. Vamos ya con el marcador de la jornada para nuestros distintos representantes. En fútbol, segunda división, ese Ceuta 1, Leganés 2. Tercera federación, Conil 0, Ceuta B 2. En la división de honor juvenil, Sporting Atlético 3, Vázquez Cultural de Marbella 1. El partido de la Liga Nacional Juvenil entre los Califas de Córdoba y el Sporting Atlético B quedó aplazado por el mal tiempo, por la lluvia y también las fuertes rachas de viento en la provincia cordobesa. En fútbol sala, Unión África Ceutí 1, Málaga Ciudad Redonda 5 en la segunda división. En la segunda B, Imperio Los Rosales 5, El Pozo Ciudad de Murcia 5. En la división de honor juvenil de fútbol sala, Puerto Atlético 3, Córdoba 4 y Jaén Paraíso Interior 0, Deportivo Unión África Ceutí 5. En la segunda división femenina de fútbol sala, Camoens 0, Torreblanca de Melilla B 0. En waterpolo, división de honor masculina, Santa Cruz de Tenerife Chey de 11, Caballa 10. Y en balonmano, división de honor plata femenina, Estudiantes 31, Colegio San Francisco de Asís 30.
Entramos ya en materia y hablando de ese partido que jugó ayer el Ceuta a mediodía, a las 2 de la tarde, en el estadio Alfonso Murube, frente al Club Deportivo Leganés, un equipo que llevaba 3 partidos sin conocer la victoria, el Pepinero, el recién descendido de Primera División, pero que sin duda tiene una de las plantillas más potentes de la categoría, siendo además un recién descendido de Primera, que ya sabemos que cuando un equipo baja de la máxima categoría sigue teniendo un potencial económico muy importante, y ese es el caso de un Leganés que tarde o temprano tenía que arrancar y cuyo técnico, Paco López, ayer defendía que merecía llevar ya más puntos, aunque ahora mismo tiene los mismos que la Agrupación Deportiva Ceuta, que llegaba a este partido después de esa derrota en Córdoba, que rompía la racha de 8 jornadas seguidas sin perder, y después de ese partido que nos dejó a todos tan mal sabor de boca por el incidente, por el triste suceso ocurrido en el descanso y que comentábamos aquí ampliamente también en el pasado Club Deportivo, el pasado lunes, ese fallecimiento de Manolo Carreto, el aficionado caballa, al que ayer, por cierto, y lo veremos ahora más adelante, rindió homenaje el Murube y su afición. Volvía a jugar en casa, repetía como local el Ceuta y encajaba una derrota que no sucedía desde el mes de agosto. En el Murube el único partido que ha perdido el Ceuta fue ese de agosto frente al Sporting de Gijón, el primero además en la Liga Hypermotion como local para los de José Juan Romero. Desde entonces había sumado, recuerden, 4 victorias consecutivas en casa el Ceuta. Esa fortaleza como local se acabó momentáneamente ayer con ese partido ante el Leganés. No tuvo su día definitivamente el Ceuta, que no empezó mal el partido, pero todo empezó a cambiar cuando ya marcó el primer tanto el equipo madrileño. Se agravó cuando marcó el segundo en los primeros compases de la segunda parte y el Ceuta, pese a intentarlo hasta el último suspiro, solo pudo reducir distancias con un gol de Cristian, pero ya en el 92, es decir, metido el partido en el tiempo de descuento y no le dio para poder al menos haber rescatado un punto. Vamos a hablar ya de lo que sucedió en el partido, de cómo marcha el Ceuta en estas 15 jornadas que se han disputado, 14 para el equipo ceutí, que tiene pendiente de finalización ese partido suspendido. Se tiene que jugar toda la segunda parte contra el Almería. Recuerden que iba 1-1 el partido cuando tuvo que ser suspendido por el fallecimiento del aficionado Caballa, y todavía no se sabe nada con respecto a la fecha de reanudación del partido, porque no ha habido acuerdo entre los clubes y va a ser el juez único de competición el que decida cuándo se retoma ese partido en su segunda mitad. Saludamos a nuestro primer invitado esta noche aquí en Club Deportivo, que es el jugador del Ceuta, Conrad de la Fuente. ¿Qué tal, Conrad? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a Club Deportivo. Bueno, en un lunes post-derrota, y a eso no nos teníais acostumbrados aquí en casa, en el Murube. Sí, bueno, ayer una derrota difícil, pero bueno, seguimos trabajando y a mejorar. Una derrota dolorosa porque la verdad es que el Ceuta estaba siendo muy fuerte, como estamos comentando, en su casa, y bueno, lo intentasteis, como yo he dicho, hasta el final, pero no hubo manera. Sí, bueno, hicimos un buen partido en líneas generales, pero creo que pudimos acabar mejor algunas jugadas y al final ellos, con lo poco que han tenido, pues nos han metido 2 goles. Creo, no obstante, que no fue, y lo reconocía José Juan, un buen día del Ceuta. Tú dices que no hicisteis un mal partido, pero la verdad es que no vimos la fluidez en el juego del Ceuta de otras ocasiones en casa. Hay que tener en cuenta que el rival también juega, obviamente, y que era un buen rival el que teníais enfrente. Sí, bueno, ellos estaban bien planteados ahí en un bloque bajo. Creo que llegábamos bien a su campo, a su área, pero ahí nos ha faltado pues un poco de estar un poco más fino en el último pase, el chute o lo que sea, para acabar mejor las jugadas. Pero creo que aparte de eso, a nivel ofensivo no estuvimos mal. Mucha efectividad también en el Leganés, ¿no? Porque si contabilizamos las llegadas de uno y otro, más o menos fueron parejas. El Ceuta tuvo bastante más posesión en el cómputo general del partido, un 60-40, sobre todo en la segunda parte se incrementó mucho esa posesión. Pero ya digo, en cuanto a ocasiones, demostró pegada el Leganés ayer, o por lo menos fue muy efectivo, insisto, en este partido. Sí, ellos tuvieron 2 transiciones y las 2 para adentro. Y nosotros creando buen juego y eso, al final llegábamos a la línea de 3/4, donde pudimos ser un poco más eficaces en el último pase, en la última decisión.
Esto confirma, Conrad, lo que ya hemos podido comprobar durante las jornadas transcurridas y lo que venís comentando aquí también jornada tras jornada los jugadores del Ceuta que pasáis por Club Deportivo. Esta es la realidad de la segunda, que es una categoría muy dura, que te puede ganar cualquiera y que hay equipos de mucha entidad como uno de estos recién descendidos que es el Leganés, ¿no? Sí, bueno, y creo que en segunda división más o menos todos los equipos están muy igualados y no hay gran diferencia entre un club u otro, igual por el nombre, pero a nivel de competir, pues creo que es todo muy parecido y en esas divisiones a la que no eres eficaz y el otro equipo sí, pues pierdes el partido. Dijo ayer José Juan Romero, es un golpe de realidad que nos puede venir hasta bien. Bueno, no sé, creo que al final cada partido salimos a ganar, sea quien sea el rival. Ayer no ha podido ser, pero bueno, esperemos que este fin de sí. Luego lo veremos al entrenador, porque también dijo, igual es que nos hemos creído que somos más de lo que realmente somos. O sea, ayer el mensaje de JJE era como vamos a volver a tener los pies en el suelo, porque habló incluso de un ambiente, dijo, creo que festivo, ¿no?, antes del partido. No sé si era un poco la sensación esa en el vestuario, si ha habido un poco de falta de concentración en este partido. Desde el punto de vista del futbolista, ¿tú cómo lo has visto, Conrad? Bueno, como he dicho antes, creo que cada partido nosotros salimos a ganar. Es que ayer no ha podido ser, pero no creo que no haya sido porque no hemos competido. Creo que al final las cosas no han salido como hemos querido en algunas situaciones en el partido, pero bueno, la intención siempre es ganar. Ayer, Conrad, tú de nuevo titular. Te ha costado hacerte con la titularidad. Veremos a ver qué pasa en próximas jornadas porque hay ahí mucha competencia en vuestra posición, pero es verdad que de nuevo titular. Sí, bueno, el míster me ha dado otra oportunidad ayer de jugar y nada, estoy agradecido de las oportunidades que me va dando y espero pues seguir aportando al equipo todo lo que sé hacer. Como decíamos, con mucha competencia ahí en el extremo izquierdo o el derecho, porque estáis alternando, ¿no?, esa posición. Koné también ha jugado por la derecha, por la izquierda, y luego están los extremos derechos, como en el caso de Aysar, de Salvi, que ahora está lesionado. Puede hacerlo también el propio Manu Vallejo. En fin, que competencia tenéis. A ti particularmente, que eres extremo zurdo, ¿tú por dónde te sientes más a gusto, Conrad? A ver, yo puedo jugar por los dos lados también. Me siento igual más cómodo por la izquierda, pero puedo jugar por la derecha también. O sea, que si hace falta, te adaptas. Aunque el míster también decía el otro día que Koné y Conrad se lo tenían que poner muy difícil a Aysar, porque defendía un poco la regularidad en el rendimiento de Aysar, ¿no?, ahí por la derecha. Sí, bueno, al final creo que todos los jugadores en el equipo y más en nuestra posición de extremos está muy bien tener mucho nivel ahí porque al final eso beneficia al equipo y al final cuando uno tiene la oportunidad pues quiere dar su mejor versión y eso al final es bueno para el equipo. Te lanzó una crítica, por así decir, el míster en cuanto a tus características defensivas. Te dijo que tenías que defender más, pero también te lanzó algún que otro piropo, vamos, diciendo que podría ser, si mejorases en esa faceta defensiva, un jugador de superior categoría. Sí, bueno, yo creo que es verdad que en muchas situaciones defensivas podría igual ser más eficaz, trabajar un poco más, pero bueno, es algo que soy consciente y que intento mejorar cada día. Bueno, para el que no lo sepa, Conrad tiene 24 años, es un jugador estadounidense que en su momento jugó en el Fútbol Club Barcelona, en la cantera del Barça, es canterano del Barça, porque llegaste a Barcelona sobre los 10 años, me decías antes, ¿no? Sí, con 10, 11 años. Ajá. Ahora no estoy muy seguro. Pero bueno, por ahí estabas y para jugar en las categorías inferiores del Barça, sin llegar a estar viviendo ahí en la Masía, ¿no?, porque vivías con tu familia, sí, pero desde esa edad ya vinculado al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Sí, estuve en el Barça 7 temporadas, creo, si no me equivoco, hasta los 19 años, creo. Y la verdad es que una muy buena experiencia y bueno.
Bueno, muy tan contento. buena experiencia que Ronald Koeman te hizo debutar con el primer equipo del Barça en la Champions y en la Copa del Rey. No puede decir cualquier futbolista de segunda división, ahora que estás en segunda, que ha llegado a debutar en Champions y con el Barça, ¿eh? Sí, bueno, es un momento inolvidable y estoy muy agradecido y siempre lo seré porque me ha dado la oportunidad en ese momento y nada, estoy muy contento. Y cuando a uno, Conrad, le llega esa oportunidad, le llega ese momento, bueno, me imagino que para empezar ve cumplido un sueño, que es jugar en un grande como el Barça, y también hay un antes y un después de eso, ¿no? Sí, bueno, en el momento, claro, uno nunca sabe lo que va a pasar después, así que yo en ese momento estaba pues súper contento porque era mi sueño y lo cumplí, así que nada. ¿Y qué te pasó en el Barça? Porque después de tantos años en una entidad como el Fútbol Club Barcelona, llegando a debutar en el primer equipo, decides, o no sé si no ves claras las cosas, cambiar de aires. Sí, después de esa temporada me llegó una oferta del Marsella y hablándolo con mi familia, pues pensamos que era la mejor opción en ese momento. Y al final El decidí. Olympique de Marsella, porque tenías la posibilidad de haber seguido en la cantera del Barça todavía, claro. Sí, pero bueno, en ese momento pensamos que lo mejor para mi carrera era ir al Marsella. En el Barça había muchos jugadores por delante, estaban Dembélé, Messi, Griezmann, Coutinho, todos estaban y era complicado tener oportunidades para jugar. Y me llegó la oferta del Marsella y hablándolo con mi familia, pues pensamos que era lo mejor. Y de aquella etapa, Conrad, además del debut, ¿qué recuerdas de esos entrenamientos, de ese día a día también con los jugadores de la primera plantilla? ¿Hay algún futbolista en concreto que te marcó? ¿Algo que se te ha quedado ahí grabado ya para siempre? Bueno, yo creo que al final todos me han marcado porque cuando llegas ahí ves el nivel, ya, o sea, ya lo ves por la tele, pero cuando lo vives en persona, pues te impacta también ver lo que es los mejores jugadores del mundo, ¿no? Y en el día a día, ¿cómo son con un chaval de la cantera que tú eras por entonces? Pues muy bien, conmigo se han portado muy bien, yo en esos momentos pues tenía buena relación y nada, estaba muy contento y aprendí mucho de ellos. Te vas al Olympique de Marsella, como hemos dicho, y bueno, también tuviste ahí una cesión, ¿no?, al Olympiacos, luego al Eibar también, has tenido otra experiencia en la Liga Hypermotion en el equipo armero y posteriormente terminas recalando en el Lausanne Sport, que es el equipo que te ha cedido ahora a la Agrupación Deportiva Ceuta. ¿Cómo ha sido este ir y venir, ¿no?, un poco, ¿no?, de Marsella, las cesiones, luego a Suiza? Sí, bueno, es la vida de un futbolista, ¿no? Hay situaciones y al final son las circunstancias, ¿no? Uno no puede controlarlo todo y esto es mi camino y aquí estoy. Y con este camino, con 24 años, cuando has tocado la máxima categoría, la élite, la Champions, como estamos diciendo, también hay que saber gestionar eso un poco mentalmente, cómo cambia, ¿no?, la vida futbolística de Conrad, en el sentido que has tenido ahí quizá la oportunidad que buscabas y no ha salido por las circunstancias que sea en ese momento y tienes que encauzar tu carrera por otro lado. Supongo que también, con 24 años todavía, con la esperanza, ¿no?, de poder volver, ¿por qué no?, a la primera división. Sí, bueno, yo creo que mentalmente hay que estar preparado para todo y bueno, ahora estoy aquí, es una muy buena oportunidad para mí y estoy muy contento. Estás aquí, Conrad, porque tenías ganas de volver a la Liga, ¿no? Sí, muchas ganas de volver a España y aquí pues de momento muy bien, muy contento en la ciudad y lo estoy pasando muy bien. ¿Y cómo te surge la posibilidad de fichar por el Ceuta? Bueno, de venir en calidad de cedido por el equipo suizo, por el Lausanne, que es tu equipo. Pues nada, los últimos días del mercado me llamó mi representante y me lo dijo y pues, le dije que sí, que vamos. Y aquí estoy. ¿Tenías alguna otra cosa, creo, de segunda? Tú me has dicho antes que son cosas de tu representante, pero llegó a salir publicado que también la Cultural Leonesa, otro recién ascendido, te quería. ¿Te motivaba a volver a la Liga porque conocías esta categoría con el Eibar? Llegaste a jugar en segunda, como he dicho, una temporada en la que, si no recuerdo mal, bueno, jugaste bastantes partidos, marcaste 4 goles también, ¿no?, con el equipo vasco.
Sí, la verdad es que volver aquí a España y más a una liga que conozco me motivaba mucho porque sabía que no tenía que acostumbrarme mucho a nada porque realmente ya lo he vivido todo a nivel futbolístico aquí y creo que eso me está ayudando un poco al adaptarme aquí. Bueno, no solamente has jugado a nivel internacional la Champions, sino que también eres un jugador que ha tenido la posibilidad de debutar con la selección de tu país, con Estados Unidos, en categorías inferiores, ¿no? Hasta categoría sub-20 y también has llegado a debutar con la absoluta, ¿no? Sí, desde los 14 años creo que llevo yendo a la selección y la verdad es que siempre muy contento cuando me convocan para representar a mi país y nada, espero pues que igual un día en el futuro pues poder volver. Tienes ahí con la sub-20 una participación en el Mundial de 2019 en Polonia, ¿no? Sí, una muy buena experiencia, una lástima no poder haber llegado más lejos, pero bueno, una buena memoria. Sin duda, sin duda. Y aquí en Ceuta me has dicho que te sientes a gusto, que te sientes reconocido, ¿no?, por una afición que yo creo que está volcada plenamente con el equipo y con cada uno de sus integrantes. Eso en el día a día lo notas tú en la calle en una ciudad pequeña como es Ceuta, ¿no? Sí, se nota mucho la cercanía de la gente con los jugadores y la verdad es que se pasa muy bien y nada, muy contento. Conrad, ¿cómo viviste tú, que vamos a hablar ahora de ese tema, el incidente el desagradable episodio que nos tocó vivir a todos y especialmente, claro, a la familia de Manolo Carreto el pasado domingo, este aficionado que fallecía en pleno partido en el Murube de un infarto en el descanso, quedaba suspendido el partido por tal motivo, como no podía ser de otra manera? Sí, bueno, a ver, en el momento no había enterado muy bien de lo que había pasado. Pero al descanso ya nos lo comentaron y la verdad es que es una lástima y nada, por mala suerte no hemos podido darles la victoria este finde, pero ojalá el siguiente partido en casa se la podemos dedicar a ellos. Tenemos algunas imágenes precisamente del emotivo homenaje que la Agrupación Deportiva Ceuta rendía ayer a Manolo Carreto, ese aficionado fallecido el pasado domingo en el Murube, en los prolegómenos de este último partido contra el Leganés. Su hijo y sus nietos ahí los tienen, recibían un ramo de flores y se guardaba después un respetuoso minuto de silencio en el estadio ceutí, en el minuto 17 de partido además, el mismo minuto fatídico en el que Manolo Carreto sufrió el infarto contra el Almería. La afición empezó a aplaudir y la grada de animación desplegó una pancarta en la que se podía leer «Descansa en paz, Manuel». Pues la verdad es que fueron momentos muy duros los del domingo anterior y muy emotivos también los de este domingo en el estadio Alfonso Murube, con ese recuerdo a Manolo Carreto. Desde aquí, una vez más, todo nuestro ánimo, toda la fuerza para la familia de este aficionado que perdía la vida viendo a su equipo, al equipo de su tierra, del que además era abonado de toda la vida. Descanse en paz, Manuel Carreto. Bueno, pues seguimos con más cosas aquí en nuestro club deportivo, seguimos hablando de ese partido y seguimos hablando de la afición ceutí y de los que acudieron ayer a ver el partido en el Murube a pesar de las inclemencias meteorológicas, porque la verdad es que no era una jornada pues, en la que apetecía a lo mejor mucho irse al Murube a mojarse con ese tiempo que hizo que lloviese en muchas fases del partido. Aún así, buen ambiente, 5.002 espectadores, exactamente según la cifra facilitada por el club, vieron este Ceuta Leganés y antes del partido nuestro compañero Antonio Viera, esta vez acompañado por Salva Camacho con la cámara, nos grabaron este «Que vote el Murube». Hoy nos visita otro grande, el Leganés, una primera en horas bajas, pero aquí hay que tener miedo a cualquier equipo que venga. Vamos a ver el prepartido, a ver qué ambiente hay por aquí. Ya ves, esto es mejor, este omega 3 mejor que el que yo vendo en la farmacia. Sí, sí, sí. Este está calentito. Hoy es Leganés, Miguel. Hoy le ganamos. ¿Le gané o le ganamos? Le ganamos. 3-0. La gente está... Pepino nosotros a él. ¿Ha venido arriba? Digo.
Bueno, aquí me encuentro con gente que lleva la camiseta del Leganés, pero cuéntame, ¿desde dónde venís? Bueno, ¿Cómo pues ha mira, sido esto? Pues es una historia muy divertida porque de ninguno de los tres somos de Leganés. Mucho más divertido, pero sin embargo yo soy madrileño y nuestros amigos ellos son de Almería y de Málaga, de un pueblo de Málaga, de la provincia de Málaga. Y nada, hemos salido esta mañana, ¿sobre qué era? A las 7 de la mañana por ahí. Desde Málaga. Desde Campillos, un pueblito que Campillos, está sí, sí. al norte de Allí Málaga. mandan a los niños malos de aquí de Ceuta. Sí, ya no, porque el colegio lo han cerrado, pero seguro que había muchos caballas por allí. Sí, lo conocen bien. Navegando. Mucha gente que lo conoce bien. Ya he ido ya a un partido con él allí en Butarque y ahora pues estamos aquí, en Ceuta, a ver aquí. ¿Y usted también sigue al Leganés o no? Yo no. Yo he venido a ver Ceuta, porque tenía era una asignatura pendiente, yo tenía muchas ganas de ver Ceuta y he aprovechado que venían ellos. ¿Conocía Ceuta usted? No, es la primera vez, pero me ha sorprendido y... Esperemos que aguante el tiempo y conseguir los 3 puntos. ¿Y todo el mundo tiene miedo de que nos vaya a llover? Sí, para eso traemos paraguas y preparado para... Tienes bien pertrechado, ¿no? Siempre. ¿Y tú cómo ves el partido? Bueno, la verdad que va a ser un partido difícil, complicado como todo, ¿no? Sabes que la Hypermotion cualquiera te puede ganar, pero confío en el equipo, yo creo que está capacitado para ganar y nos vamos a llevar los 3 puntos. A ver, ay. Aquí en Ceuta lo que hay que hacer siempre es amarrar 3 puntos porque fuera los partidos son más complicados y todo lo que saquemos aquí pues positivo será. Vamos Ceuta, vamos campeón. Cuéntanos tu historia. Pues nada, aquí venimos, acabamos de llegar el ferry ahora mismo para ver el partido. Porque tú eres de Ceuta. Yo soy de Ceuta, De toda la vida. pero vivo, claro, soy de Ceuta. Si eres de Ceuta, eres de toda la vida. No eres un ratito. ¿Pero nacido sí, aquí pero- o Nacido aquí. Vivo ahora en Mijas Costa, en Málaga. Y nada, acabamos de llegar ahora mismo para ver el partidito y llevarme los 3 puntos para la casa. Yo vengo a trabajar, esto no es trabajar, esto es divertirte. Ajá, Y yo me divierto con mi cámara porque es mi hobby. claro. Y voy a hacer ya este año el número 52 años 52 años. pisando el campo. Bueno, y aquí estamos con unos aficionados del Leganés. ¿Un viaje largo os ha hecho? Largo, pero bien. ¿Cuándo saliste? Ay, mira, ahí tienen ya la bandera. Salimos de Madrid el miércoles a Algeciras y vinimos ayer a Ceuta y estamos hasta el lunes, hasta mañana. Ah, bueno, vaya a conocer Ceuta, vaya Sí, a aprovechar para conocer la ciudad. Estuvimos ayer dando una vuelta y ahora iremos después del partido. De momento, ¿qué os está pareciendo la ciudad? Preciosa, la ciudad nos está gustando muchísimo, pero la gente sois un encanto, de verdad, no es por peloteo ni nada, pero sois espectaculares. La bienvenida está siendo impresionante. Estamos encantados de vosotros, de la gente. Yo por mi parte ninguna afición como vosotros, de alegrarnos el día, de enseñarnos la ciudad, de saludarnos, o sea, la mejor afición que me he encontrado de respeto. Estamos fatal. ¿Sí? Estamos casi para descender más que para ascender. No. Estamos peleando para abajo. Esperemos después de hoy empecéis a subir para arriba. Veremos a ver si cambia un poco el sistema. Me veo bajo de ánimo, hay que tener. No, hombre, es lo que hay. Bueno, al final es evidente que no estamos en el mejor momento de la temporada, pero bueno, hay que Puede cambiar, ¿no? hay que confiar en el equipo siempre hasta el final. Al final, bueno, todos sabemos que esta liga siempre es muy complicada y en 2 partidos que puedas ganar te pones más arriba que... Mandar un saludito a nuestra peña, pues mandamos desde aquí un saludito a la peña Andúba 16, que los que no han podido estar, estamos aquí representándolos también a ellos, os esperan también allí en Leganés y ¡Fuerza Lega! ¡Ale, ale, ale! ¡Leganés sale! ¡Leganés sale! ¡Leganés sale! ¡Ale! ¡Andúba! Bueno, aquí estamos a ver, para arriba ahora mismo. ¿En la previa? En la previa. Y a ver, si Dios quiere, ver lo que hacemos hoy. Este hombre trae una lucha ahí con el arroz. ¿No quiere hablar o qué? No me quiere. Está con el arroz ahí. Vamos a ganar hoy sí o sí. Dime un resultado. 2-1. Toma, 2-1.
¿Ya está usted en condiciones? Hombre, por favor, los deportistas tenemos que comer arroz para hacer fuerza. Para que no nos dé un bajón. Hombre, claro, y sobre todo el isostar. Bueno, que ya hemos terminado de mover un poquito el bigote, estamos en la previa, ¿no? Con la previa, hay que ir con fuerza al campo. Sí. Le gané un hueso duro, un ex primera, en horas bajas, pero... Eso es, en horas bajas, lo tenemos por detrás de la tabla, o sea que no tenemos que tener miedo a nadie. La verdad que ha sido una progresión estupenda, muy pocos clubes han llegado a lo que han llegado al Ceuta, vamos, en tan poco tiempo, vamos, y con el presupuesto que tiene el Ceuta. Vamos a disfrutarlo. Venga, enhorabuena. Muy cercana, es muy maja, muy todo. No, lo están diciendo dónde está la puerta, dónde está todo, la verdad que... Ahora os llevo. Vamos para allá. Estamos jodidos, ¿eh? Nos cambiamos por el Ceuta. Pero soy un ex primera, eso pesa. Eso pesa más. Eso yo creo que pesa más, este año estamos jodidos. Sí. A ver si levantamos cabeza, pero el equipo se ha mantenido más o menos, ¿no? A ver, nos hemos mantenido y cuando empezó la temporada era un equipo que pensábamos que iba a estar por luchar arriba. Bueno, y después vamos a entrar ya. Esperemos que no llueva y que se estropee el partido, pero se prevé un partido bonito, duro, interesante y que va a ganar Ceuta. Nos vamos a llevar los 3 puntitos a la buchaca. Pues no pudo ser, no acertó Antonio, y bien que lo hubiésemos querido todos, ¿verdad? Que el Ceuta se hubiese quedado con esos 3 puntos ante el Leganés. Como siempre, ahí el protagonismo para la afición, tanto Caballa como del Leganés, que vinieron pues no demasiados. La verdad es que en la grada visitante, en la parte de la grada reservada para la afición visitante, habría unas 15 personas aproximadamente de Leganés. Pero ahí hemos tenido esos testimonios también de la afición del conjunto pepinero, muy feliz, muy contenta, muy agradecida por el trato de la afición Caballa con este reportaje que nos ha vuelto a ofrecer Antonio Viera. Ya digo, en este caso con Salva Camacho en la cámara, en Que Vote el Murube. Tendremos más ediciones a lo largo de la temporada, sin duda. Hablando de afición y de espectadores, ayer estuvo en las gradas del estadio Alfonso Murube Kristantus Uche, el jugador nigeriano, ahora en las filas del Crystal Palace londinense, del equipo inglés de la Premier, cedido por el Getafe, del que está muy pendiente el Ceuta, porque si se produce el traspaso de Uche al Crystal Palace, para lo que tendría que participar en 10 partidos, el Ceuta se va a llevar un porcentaje importante, en torno a 2 millones de euros, porque se quedó en su día con el 12,5% de los derechos del futbolista en caso de que se produjese un traspaso a otro equipo cuando se lo llevó el Getafe. Pues Uche, aprovechando el parón de selecciones, estuvo, ya digo, presente ahí en el Murube, salió como los toreros a saludar al palco y la verdad es que fue aclamado, se llevó la ovación de una afición que le quiere, que le recuerda por aquella gran temporada 23-24 en la que defendió los colores del Ceuta, al que llegó siendo un auténtico desconocido procedente del Moralo de tercera y cuajó un temporadón que le sirvió para que se fijase en el Bordalás y se lo llevase al Getafe. Pues muy agradecida la afición y el propio Uche en esta visita en la que se llevó todo el cariño de los ceutíes. Y hablando también de afición y de la poca presencia del Leganés aquí en nuestra ciudad, aunque se llevaron una gran alegría sin duda, comentarles también que ya están a la venta las localidades que ha habilitado el Deportivo de La Coruña para la afición de la Agrupación Deportiva Ceuta que quiera estar en Riazor el próximo domingo a las 2, que es cuando vuelva a jugar el Ceuta en la Liga Hypermotion, frente al Deportivo de La Coruña, uno de los líderes de la competición. 351 localidades ha puesto a disposición de la afición visitante al precio de 20 euros el Deportivo de La Coruña, unas localidades que se pueden adquirir online o en la tienda del club, ahí en las redes sociales del Ceuta tienen toda la información. Es bonito, sin duda, que veamos por aquí, aunque sean pocos en este caso, Conrad, aficionados del equipo visitante, y para vosotros muy bonito que vayáis donde vayáis, y lo podréis comprobar de nuevo en La Coruña. El próximo domingo ahí va a estar la afición del Ceuta. Sí, la verdad es que cuando un equipo juega afuera y ves a los aficionados ahí, pues da una motivación extra, ¿no? Porque sabes el trayecto y todo lo que lleva a hacerlo y no es nada fácil, así que espero que este fin de también puedan venir y les podemos dar alguna alegría.
Ganas de desquitarse, porque ¿cómo ha caído en el vestuario? A los jugadores me refiero, esta derrota contra el Leganés. Conrad, esta derrota en la que el Ceuta, la verdad es que yo creo que, lo veremos luego también a José Juan hablar de ello, si el Ceuta marca el gol antes, quizá hubiésemos tenido todavía partido, por lo menos para rescatar un punto. Sí, bueno, como he dicho antes, al final estamos un poco jodidos porque al final cada partido queremos ganar. Entonces, ayer no ha sido el caso, pero nos levantaremos y esperemos dar una mejor versión este finde. Bueno, vamos a escuchar ahora lo que decíamos, a recordar algunas de las palabras de José Juan Romero en la sala de prensa del Estadio Alfonso Murube. Primer tiempo, el equipo ha hecho un muy buen primer tiempo, media 35 minutos muy bueno y bueno, al final el fútbol, ellos han llegado creo que en el primer tiempo una vez al área o dos, han hecho un gol, nosotros no sé cuántas acciones, cuántas decisiones últimas más tomadas, y no hemos hecho. Y después es verdad que el segundo tiempo ya se ha vuelto un poco loco y bueno, ha sido a impulso. El segundo gol nos ha hecho ya mucho daño y a impulso aún así, bueno. Tengo que felicitar porque hasta el último momento lo han peleado, lo han intentado y bueno, no estaba el día para sacar el partido adelante. Es una de las diferencias del fútbol y no sé, lo veamos los hechos y las estadísticas, lo podremos, no sé mucho de las estadísticas, pero lo podremos ver mucho más detenido, ¿no? Pero mientras nosotros no tengamos y mejoremos los porcentajes de tantísimas acciones de 3/4 hacia adelante y no acabarlas, nos va a costar. Y bueno, es el nivel, trataremos de mejorarlo y un golpe de realidad para estar muy, muy despierto. Creo que nos ha faltado un poco en ese aspecto de actitud defensiva, de cero y solidario más, no sé, no quiero entender que nos hayamos creído algo o que hayamos pensado más allá de lo que somos y nuestra realidad, pero es verdad que en el aspecto defensivo, sin que te hayan generado gran cosa, salvo ya cuando estaba el partido un poco más roto, pero bueno, tampoco es que te hayan generado gran cosa. Sí que es verdad que son dos acciones que se podían haber o se deberían de haber parado mucho antes, ¿no? Probablemente al revés no te hubieran dejado continuar. Y estos son los detalles que marcan la diferencia en esta categoría, ¿no? Y bueno, nosotros nos queda mucho por aprender y crecer aún. Cuando vas con un resultado adverso o incluso con un 2-0 metes un gol, es verdad que las opciones aumentan mucho, ¿no? Por la evidencia y también porque al contrario le genera duda cuando vas con un 0-2, ¿no? Sí, pero bueno, creo que teníamos que habernos puesto por delante antes de incluso el 0-1, ¿no? Ahí, sobre todo en la media hora primera o hasta el gol de ellos, ahí estábamos siendo muy superiores y ahí teníamos que haber aprovechado alguna de las que tuvimos. Bueno, como he dicho, en la realidad había enfrente un equipazo que por mucho que tuviera menos puntos que nosotros y ahora estemos iguales, aunque es verdad que tengamos un partido menos, es un equipo que probablemente va a aspirar arriba y nosotros pues, tenemos que asimilar hoy esto, aprender. Probablemente nos hayamos equivocado un poco también en creernos más de lo que somos. Las palabras de José Juan Romero, del entrenador del Ceuta, y antes de despedir a Conrad nos vamos a quedar también con las impresiones de Paco López, del técnico del Club Deportivo Leganés, un entrenador también con trayectoria en primera, donde estuvo varias temporadas en el Levante y que ahora está al frente del Leganés con el objetivo de volverlo a la primera división. Yo le doy mucho valor a esta victoria, primero por lo que dices, por la racha que tenía el Ceuta en su campo,
por cómo estaba jugando, por lo difícil que es puntuar aquí. De hecho, creo que solo lo ha hecho bueno, el Sporting y hemos visto lo complicado, ya lo sabíamos. Veníamos con la concentración necesaria que sabíamos que lo íbamos, pues por momentos que íbamos a sufrir, como así ha sido. Pero el equipo, independientemente de los últimos resultados, el equipo viene haciendo un trabajo extraordinario. Y es verdad que cuando no se refleja en puntos, pues puede dar otra sensación, pero hoy no ha hecho otra cosa que el mismo trabajo que hizo la semana pasada y perdimos. Mismo trabajo en cuanto a la predisposición, por momentos a hacer las cosas bien. Bueno, insisto que este equipo merece mucho más de lo que estaba obteniendo en cuanto a puntuación y bueno, pues esto es importante porque refuerza el trabajo que vienen haciendo los jugadores, que es fantástico. Tenemos un equipo muy competitivo, un equipo que no se rinde, como lo estamos viendo, y independientemente de la situación y de las urgencias que tiene un equipo que viene de primera división. Pero bueno, demostramos que tenemos potencial, que tenemos argumentos para poder escalar en la clasificación, porque, insisto, este grupo lo merece y de aquí felicitar a los jugadores. Ha sido un justo premio hoy al trabajo que vienen realizando en otros muchos partidos, no solamente hoy. Y también pues déjame felicitar también, que se lo merecen ya, a nuestra afición y a esos aficionados que han venido hoy, que se han desplazado hoy aquí hasta Ceuta. Sobre todo cuando hemos encajado ese gol, esos últimos minutos, pues sí es verdad, porque pese a estar la segunda parte en bloque bajo y tener lógicamente el Ceuta la pelota, es cierto que no estamos pasando excesivos apuros. E incluso hemos podido sentenciar en las contras que hemos tenido, pero lógicamente sabíamos que cuando también estás mucho tiempo en bloque bajo, pues puede pasarte esa desgracia, porque creo que ha dado en el palo y le ha dado a Juan en la espalda y creo que ha entrado, algo así, no lo he visto, pero me lo dicen. Y bueno, pues ese sí que es verdad, que esos minutos pues son todavía más de sufrimiento. Ahí tienen los resultados de la jornada después de las impresiones de Paco López en esta segunda división, 15ª jornada del campeonato. Real Valladolid 0, Unión Deportiva Las Palmas 1. Es la jornada 14ª de la Liga. Albacete Balompié 1, Andorra 0, Castellón 5, Real Sociedad B 4, Real Racing Club 2, Granada 2, Ceuta 1, Leganés 2, Almería 3, Cádiz 0, Sporting 1, Eibar 1, Córdoba 1, Real Deportivo de La Coruña 3, Mirandés 0, Burgos 2, Zaragoza 1, Huesca 0 y el partido Cultural Leonesa Málaga, que cierra este lunes la jornada. Vamos ahora con la clasificación, que está encabezada precisamente por el próximo rival del Ceuta, el Real Club Deportivo de La Coruña, 26 puntos, los mismos que tienen el Racing Club de Santander y la Unión Deportiva Las Palmas. Estarían en ascenso directo ahora el Deportivo y el Racing, abriendo el playoff Las Palmas con 25. El que va a ser siguiente visitante del Murube, el Burgos, que también anda muy fuerte, y también el Almería, con el que tiene pendiente la finalización de su partido, el Ceuta, con empate a 1 al descanso. Y completando, a pesar de la derrota de ayer, el cuarteto de playoff está el Cádiz con 21. El Valladolid y el Córdoba tienen 20, también el Sporting de Gijón, el Castellón y el Albacete 19. Quédense con la referencia de 21 el playoff, es decir, el Ceuta está a 3 de playoff ahora mismo y con un partido menos. El Leganés y el Ceuta son los que tienen 18. Los dos están en esa situación, pero también hay que mirar ya hacia abajo porque aprietan los de atrás. Eibar y Andorra 17, Málaga y Real Sociedad B, además del Granada, con 15 fuera del descenso, también con 15 abriendo el descenso el Huesca, y por detrás están, en esas plazas de descenso, Cultural Leonesa con 14, Mirandés con 12 y el Zaragoza, que noticia, lo han visto, ganó su primer partido ante el Huesca, tiene 9 puntos. El equipo maño, después de 14 partidos, ya por fin el Zaragoza, que empieza a mirar con más esperanza de cara a salir de ahí, y ya con el cambio también de técnico. Vamos a ver si consigue efectivamente escaparse de esas últimas posiciones el Zaragoza, que lo sigue teniendo complicado, muy complicado de momento.
Pues el Deportivo es el próximo rival del Ceuta. Recuerden, 2 de la tarde, Riazor, próximo domingo. La clasificación, Conrad de la Fuente, pues con mucha igualdad por arriba, por abajo. Estáis a 2 de playoff con un partido menos, a 3 del descenso, porque también espabilan los que vienen por detrás. Sí, bueno, como he dicho antes, afrontamos todos los partidos con la mentalidad de ganar y esperemos que este fin de ante un buen equipo pues lo podamos hacer. Ante el líder. Vais a visitar al Depor como líder, compartiendo ese liderato, pero ahí en la primera posición, con una apuesta muy importante, ¿no?, del equipo coruñés, que quiere regresar a la máxima categoría. Sí, bueno, están haciendo las cosas bien, pero bueno, como he dicho antes, nosotros vamos a seguir a lo nuestro y con el objetivo de ganar. Son de esos escenarios donde, ¿verdad?, apetece jugar un partido de fútbol siempre y si encima hay un ambientazo como va a haber, pues mejor que mejor, ¿no? Sí, bueno, creo que en todos lados apetece jugar al fútbol, ¿no? Pero bueno, sí, el estadio es bonito y nada, con muchas ganas de que llegue el partido y ojalá podamos ganar. Tú, con tu experiencia en segunda, siguiendo la Liga Española como la has seguido seguro todos estos años, al Ceuta recién ascendido, el objetivo está claro que es la permanencia, pero ¿lo ves con posibilidades de luchar por algo más? Una vez que se consiga lo que se quiere conseguir, que es la suma de puntos para más o menos garantizar la permanencia, ¿tú sueñas con esas opciones del Ceuta de estar ahí en la pelea por algo más? Sí, bueno, como he dicho antes, yo creo que lo más importante es ir semana a semana, ¿no? Si cada semana pues intentas ganar el partido y las cosas van bien, pues al final de la temporada pues verás el papel que has hecho y estarás en un sitio o en otro. Pero creo que es mejor verlo semana a semana que no poner un objetivo ahora de tenemos que hacer esto, no puede pasar esto, ¿sabes? Creo que es mejor así. Bueno, pues a seguir así, a seguir semana a semana, Conrad, y ojalá que se cumplan los objetivos del Ceuta y también los tuyos en el equipo ceutí. Gracias por acompañarnos esta noche en Club Deportivo. Hasta otra. Adiós. Gracias, Conrad. Despedimos ya al extremo zurdo del Ceuta. Seguimos hablando, no obstante, del partido todavía jugado ayer en el Muruve entre el equipo ceutí y el Leganés. Nos quedan también las impresiones de uno de los protagonistas que jugó en la segunda parte, Cristian, que llevaba ya una jornada sin disfrutar de minutos y que tuvo protagonismo porque marcó, por ejemplo, ese gol, aunque fue un poco tarde ya en el 92, que supuso el 1-2 definitivo. Es verdad que creo que la derrota ha sido un poco injusta porque sí es un rival muy fuerte, pero lo que hemos visto creo que ha sido el Ceuta que se ha merecido otra cosa y la verdad que es duro por cómo ha sido y es verdad que el gol ha sido un pelín tarde, pero hay que seguir trabajando, que nos viene otra semana un rival muy fuerte y va a ser complicado ganar, pero es lo que vamos a intentar. Es verdad que ha sido un pelín tarde, pero aún así hemos tenido algún acercamiento, como es el córner que se me ha quedado un poco corta y la falta que se me ha ido arriba. Es verdad que ha sido tarde y hemos tenido algunas ocasiones para meterla y sobre todo acercamientos para intentar crear más peligro que no ha sido posible, pero bueno, a seguir trabajando que la segunda división es así. Al final todos los jugadores creo que quiere jugar, pero es verdad que el equipo estaba en una dinámica muy buena y nada, a seguir trabajando para esperar, para tener minutos, intentar aprovecharlo para que el míster cuando lo vea oportuno vuelva a tirar de mí. Que la segunda división al final todos los rivales son muy duros y vienen semanas bonitas porque esto hay que mirarlo de otra manera. Son semanas muy bonitas, partidos muy bonitos, los cuales que creo que todo jugador quiere jugarlo y disfrutar de ello e intentar ganarlo. Da igual sea el rival que sea porque al final es muy complicado. Solo disfruta la segunda división, que es muy bonita, e intenta ganar los partidos que al final los puntos se van sumando y son muy complicados. Al final si hubiese ganado te hubieses asomado un poquito ahí, pero la segunda división, como digo, es muy complicada. Las segundas vueltas son muy largas, muy duras y al final necesitas los puntos como sea, intentar conseguir el objetivo cuanto antes y una vez conseguido el objetivo pues ya mirar donde te veas capacitado, que el equipo la verdad que parecía que estaba bien y por qué no seguir de la misma línea y seguir sumando y cuando lleguemos a final de temporada ver dónde hemos llegado y ya está. Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles sobre ese Ceuta Leganés, pero vamos a seguir hablando del equipo blanco porque enseguida va a estar con nosotros Daniel, el
jugador, uno de los delanteros de la agrupación deportiva Ceuta B, del filial del Ceuta, ahora mismo es el máximo goleador del equipo. Y también tenemos que contarles que la agrupación deportiva Ceuta Genuine celebró este domingo su partido de presentación ante las leyendas de la Federación de Fútbol de Ceuta. El equipo de fútbol andando de veteranos se midió al conjunto que va a disputar la Liga Genuine de la agrupación deportiva Ceuta en una jornada cargada de emoción, de inclusión y de compañerismo en el campo Emilio Cózar. Ahí estamos viendo la salida de los jugadores del Ceuta Genuine para afrontar este partido de presentación, un encuentro que fue mucho más que un simple partido de fútbol, porque se vivieron muchos momentos de alegría, de energía y de unión, demostrándose así que el fútbol es capaz de superar barreras y generar vínculos entre personas de todas las edades y capacidades. El Ceuta que se prepara ya, como decimos, para el debut en esa Liga Genuine, la liga que organiza la propia liga y que tuvo en esta jornada pues esta puesta en escena de la de Ceuta Genuine, que no solo busca competir, sino también inspirar y unir a la comunidad a través del fútbol. Ahí están saltando al terreno de juego ya después de la foto, de la presentación, para disputar ese partido con los veteranos de la Federación de Fútbol de Ceuta, ese equipo de fútbol andando, que es esta modalidad de fútbol adaptado a personas ya con cierta edad, y ahí estamos viendo algunas de las imágenes también de ese partido. Pues eso, ayer en el Emilio Cózar, en el campo de la sede federativa. El sábado en Conil, en el Pérez Ureba, jugaba el Ceuta B, que ganaba por 0-2 y que se ha metido de lleno en la pelea por los puestos de playoff de ascenso, el filial del Ceuta, el equipo de David Álvarez polaco. De hecho, está empatado ahora con los que disputarían playoff, un Ceuta B que ha ido a más en las últimas jornadas y que quiere pelear por ese objetivo de volver a luchar por el ascenso a la Segunda Federación del Fútbol Español. Está con nosotros Danil, el delantero del equipo ceutí, que, como les digo, es ahora mismo el que más goles tiene en la cuenta realizadora en el bando Caballa, 4 dianas en concreto. Danil, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, bien, ¿no? Bien después de una victoria y en un campo siempre complicado como es el del Conil. Claro, no, una victoria más que merecida, una victoria trabajada y, como dice nuestro míster, una victoria del equipo. Bueno, Danil Ankudinov, que es kazajo, esa es su nacionalidad, aunque me has contado antes, Danil, que realmente, bueno, tus padres son rusos. Sí, efectivamente. O sea, y estáis afincados en Canarias desde hace bastante tiempo ya, desde los 10 años, ¿no? Con lo cual tienes acento canario y poco acento ruso o kazajo. Efectivamente, sí. Mis padres son rusos, nacidos en Rusia y se mudaron por tener trabajo a Kazajistán, ahí donde yo nací. Y por suerte tuve esa suerte de venir a España, a Tenerife, y tener la suerte de quedarnos ahí a vivir, que es donde yo me criaba, básicamente en Tenerife, en Islas Canarias. De hecho, llegaste procedente del Club Deportivo Mensajero este pasado verano al Ceuta B. ¿Cómo se produjo este cambio tan importante para ti, ¿no? Que salías un poco de tu zona de confort para venirte aquí a Ceuta? Me imagino que con mucha ilusión, teniendo además al Ceuta en segunda división, ¿no? Sí, la verdad que tuve la suerte de que mi representante tiene buena relación con los directivos del club del Ceuta y fue una de las opciones que tuve bonita, porque yo nunca he jugado en un filial. Quise probarme y aprovechar mi último año del sub-23 y más en un club de Ceuta donde siempre buscan y siempre dan las oportunidades a los chicos jóvenes en debutar en el primer equipo, que es el objetivo de todos aquí al final. Claro, claro. Venir a un filial con el primer equipo en segunda no es cualquier cosa, aunque es verdad que hay un salto grande ahí, ¿no? De tercera división, 3 categorías hasta la segunda división. Sí, efectivamente. O sea, es un salto enorme, pero no imposible. Todo, hay que trabajarlo mucho, entrenar mucho, dar resultados en el campo y sobre todo trabajarlo y creerlo en que se puede conseguirlo. Bueno, con el Mensajero 8 goles la pasada temporada. De momento llevas aquí una media muy buena para las jornadas disputadas. Y además goles siempre en ese tramo final de partido y que dan puntos, ¿eh? A ver, la verdad que muy contento porque, exacto, ya llevo la mitad de los goles aquí en Ceuta. Tal vez puede ser que el estilo de juego es diferente al que tuve en el Mensajero, es mucho más combinativo.
con mucha llegada, con muchas finalizaciones. Aquí los chicos somos todos jóvenes, con ganas, con ansias y con ganas de constante ataques. Y es lo que produce estas cosas. Y sobre todo también de creer lo que dije anteriormente, y ahí es cuando llegan los goles en el último minuto. Ahí el míster os insiste, ¿no?, en que hay que jugar un poco con el modelo del primer equipo, ¿no? También es verdad que no es lo mismo, que no son las mismas categorías, que no sois los mismos jugadores, y evidentemente también para practicar el fútbol que practica el Ceuta pues hace falta también jugadores de mucha calidad, pero bueno, un poco es lo que pretende el filial. Desde ahí estáis intentando hacer ese fútbol, ¿no? Efectivamente, el míster siempre desde el día 1 nos dijo que el estilo de juego va a ser igual que el del primer equipo, que el día de mañana, ojalá, que si suba todo el equipo y hay que retirarse del filial B, que no existe más, porque todo el mundo está en el primer equipo, pues él lo firma. Es el objetivo del míster. Entonces, vamos a perseguir la indicación y el estilo de juego del primer equipo para que el día de mañana, si Dios quiera y tenemos la suerte, que suban algunos, pues no perderse el ritmo y saber a lo que se juega y entender la cosa en el campo. Vamos a ver ahora los goles de ese partido en el Pérez Ureba de Conil y comentamos un poco cómo fue un encuentro que realmente resultó un poco bronco, ¿no? Porque hubo expulsados en el bando ceutí hasta 3. Bueno, Curro en el banquillo, ¿no? Pero hubo 2 expulsados más en el tramo final. Sí, efectivamente, hubo 3 expulsiones, uno en el banquillo por protestas y otra 2 en el campo por unas entradas bastante duras. Sí que es verdad que la segunda de Javi Gámez tal vez toca balón, pero igual una entrada dura, pero sí, la verdad que hubo mucho calentón en el campo. Hubo también una expulsión en el bando conileño, pero la realidad es que el Ceuta termina el partido con 2 menos y a pesar de ello el 0-2, vamos a ver, como digo, tenemos solamente los goles del partido, pero vamos a verlos ya. Este es el primero de ellos. El gol de Paco Fernández, uno de tus rivales, entre comillas, ¿no?, en el equipo ahí arriba, en la delantera. Sí, a ver, rivales, compañeros. Sí, que al final... Por eso te decía entre comillas. Pues vamos a este primer gol. El que adelantaba al Ceuta B ahí en el Pérez Ureba de Conil, que como decimos siempre es un escenario complicado, es un equipo, el Conil, siempre difícil en su campo. Y este es el segundo, es de Gámez. Gol de cabeza tras el saque de esquina. Y es el que dictaba sentencia ahí, aunque es verdad que, Daniel, el Conil estuvo ahí apretando hasta el último momento, ¿no?, intentando meterse en el partido, porque este fue en el 62 y por lo tanto queda todavía mucho por delante, ¿no? Sí, la verdad que el partido fue un ataque nuestro, un ataque de ellos. Sí que es verdad también que nos anularon un gol, me anularon un gol a mí que supuestamente era fuera de juego, y al final viendo la repetición no era fuera de juego. Pero bueno, ellos también tuvieron sus oportunidades muy claras para meterse de vuelta al partido, pero no lo aprovecharon. Así que al final el resultado, ¿cuál es? 0-2 y 3 puntos para Casa de Ceuta. Sois un equipo joven, un filial que bueno, también tiene algún jugador con más experiencia, pero en definitiva una plantilla joven. Ya sabéis que la tercera hay que afrontarla pues en escenarios como este del Conil, ¿no?, y con partidos que a veces se ponen duros, broncos, reñidos. Sí, es verdad que somos todos chicos jóvenes, la mayoría somos, por decirte casi todos, somos sub-23, pero tenemos muchas ganas. La verdad que en el campo, cuando salimos a disputar los partidos así, no se nota que somos chicos jóvenes, la verdad que competimos como si fuésemos unos veteranos. Con carácter, ¿no? Con carácter, con ganas, la con verdad ansias. Que tenéis un míster con carácter, ¿eh? Sí, no, la verdad que yo digo que no, sinceramente una cosa, prefiero dar todo en el campo y que no, tal vez no sea el mejor resultado, pero haber dado todo en el campo, a que luego escuchar la chapa que nos da el míster por no haber dado todo en el vestuario, que el míster la verdad es muy exigente en ese sentido, pero me encanta. Sí, ¿no? Me encanta ese comportamiento. ¿Te gusta Polaco, no? Es un tío con buen sentido del humor, ¿no? Cercano al futbolista, porque ha sido futbolista y además se ha retirado hace muy poco, pero que también era un futbolista con mucho carácter y eso también lo está transmitiendo, ¿no? Sí, la verdad que el cuerpo técnico en general nos está ayudando muchísimo a cada jugador, porque sabe que venimos aquí con
como te digo, que tenemos mucha proyección cada uno y nos tienen que indicar el camino adecuado para llegar a nuestro objetivo. Y en concreto a David Polaco, pues la verdad que aunque sea un muy buen entrenador, también me gustaría decir que como persona y como líder del equipo, la verdad que crea ese ambiente en el equipo que es muy importante para poder conseguir esos puntos importantes en los partidos difíciles como estos. Y él la verdad que lo hace en ese sentido muy bien, nos une a todos. La unión, que es lo que él transmite constantemente en el vestuario. Daniel, ¿y qué te está pareciendo Ceuta, la experiencia aquí en la ciudad y también con los compañeros, el equipo que te has encontrado, al margen ya del cuerpo técnico, tus propios compañeros, el día a día en la ciudad? A ver, la verdad que yo no te voy a mentir que tenía unas perspectivas muy diferentes a lo que es Ceuta. La verdad, yo no tenía ni idea, pero una vez llegado aquí, la verdad que la gente es muy agradable. Sobre todo yo diría que como sitio tan chiquito, con tanta gente, al final todo el mundo se conoce entre ellos, son muy amables, intentan ayudarte en día a día. Los compañeros que han formado el equipo, la verdad que espectacular. Siempre intenta ayudar en todo entre nosotros. Intentamos apoyarnos mutuamente y yo la verdad que más contento imposible. Y el equipo parece que va a más, ¿no? Que según van avanzando las jornadas, y todavía queda mucho, evidentemente, queda un mundo por delante, pero que este Ceuta B, poco a poco, se va engranando, ¿no? Y van llegando también los resultados. Sí, obviamente. Nuestro objetivo es levantar la copa y quedar con ese primer puesto, que ahora actualmente va Bollullo en el primer puesto. Y le dimos la cara y le hemos ganado a ellos. Entonces eso nos da sensación de que podemos estar en esos puestos. Entonces nuestro objetivo desde el día 1 que llegamos aquí es quedarnos campeón y subir directamente a segunda federación. Vamos, que tú no te conformas con el playoff, que no, quieres playoff, no. La vía directa, ¿no?, del ascenso. Efectivamente, objetivo de mayoría, por no decir de todos, quedar campeón y subir directamente a segunda ref. Vamos a ver los resultados y comprobamos cómo está el Ceuta B después de esta jornada, en este grupo 10º de la tercera federación. Ahí tienen todos los marcadores, ese Conil 0, Ceuta B 2, Atlético Central 3, Coria 0, Cádiz Mirandilla 0, Pozo Blanco 0, Chiclana 4, Córdoba B 1, Dos Hermanas 3, San Roque del EP 1, Tomares 1, Sevilla C 3, Utrera 2, Castilleja 2, Bollullos 0, Balompedi Calinense 0 y ese Ciudad de Lucena 2, Atlético Nubense 0 para completar el marcador. La clasificación liderada por el Bollullos, que tiene 26 puntos, como decía Daniel hace un momento. Es el equipo que ascendería directamente de acabar ahora la Liga. En playoff están el Cádiz Mirandilla con 23, el Ciudad de Lucena con 21, la Balompedi Calinense con 19 y el Pozo Blanco también con 19. Y el Ceuta, que tiene también 19 y que es el sexto, el Ceuta B. Con 18 por detrás el Córdoba B y el Atlético Central. El Chiclana, que es el próximo rival del Ceuta B, tiene 17, un partido que todavía no tenemos el horario, suponemos que será el sábado por la tarde en el José Martínez Pirri. Ese Ceuta B Chiclana. El Dos Hermanas es el 10º con 16. Con 14 están el Atlético Nubense y el Conil, el San Roque del EP tiene 12, el Sevilla C10, el Utrera 8, en descenso el Castilleja con 6, el Tomares también con 6 y el Coria con 4. Bueno, Dani, el Chiclana, que viene también en un buen comienzo de temporada, pero tiene que ser el Pirri un fortín, Sí, la verdad que los equipos que vienen a nuestro campo todavía no saben la derrota en nuestro campo. Y ellos saben que es un campo complicadísimo, donde para sacar puntos tienen que luchar y trabajar muy duro. Y si no está ahí Daniel para marcar a última hora, como ha pasado ya alguna vez, como hemos dicho antes. Sí, la verdad que tuve al fin y al cabo el trabajo de todo el equipo y tuve la suerte de que entre algunos rebotes, algunos pases, se me queda el balón a mí y hay que estar ahí. Hay que estar, es verdad, hay que estar, pero bueno, lo importante son los 3 puntos más que el gol. Bueno, tú visualizas un final de temporada con el Ceuta campeón logrando el ascenso directo y en lo personal, como delantero que eres, ¿qué cifra te marcas? ¿Te has fijado algún objetivo o qué? Sí, incluso con los compañeros hablando en vestuario, que hablamos de todos los temas, yo me propuse un objetivo que acabar esta temporada con 14, 15 goles.
Bueno, te faltan 10, 11, ¿no? Sí, ahí vamos. Pero la media, ya decimos, es bastante buena. La mitad de goles ya que la temporada pasada en el Mensajero. O sea que el reto es alcanzable, ¿no? Efectivamente, el reto es alcanzable. Al final, como dije anteriormente, nada es imposible. Así que estamos aquí para trabajarlo y conseguirlo. A por ello, Dani, a por ello. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros aquí esta noche en Club Deportivo. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Despedimos ya al delantero kazajo de la agrupación deportiva Ceuta B, el jugador que es en estos momentos el máximo goleador del equipo con 4 dianas. Dejamos ya la tercera federación, seguimos con fútbol para terminar con el Sporting Atlético, que ayer domingo vencía por 3-1 al Vázquez Cultural en un partido que se complicó. Le tuvo que dar la vuelta el Sporting en la segunda parte a este partido en el que los costasoleños, el Vázquez Cultural de Marbella, iba ganando por 0-1. Al final 3-1 resultado de este partido. Sporting Atlético con aspiraciones de acercarse en la tabla a los mejores y Vázquez Cultural peleando por evitar ser el último del grupo cuarto, medían fuerzas en el José Benoliel en la 10ª jornada de Liga de la División de Honor de Fútbol Juvenil. Sorprendieron los marbellíes adelantándose en el marcador en el último tramo de la primera mitad. En la reanudación, el conjunto ceutí más enchufado desde el inicio igualó la contienda por mediación de Aymar. Tras el descanso, la entrada de Sissoko y Víctor Fabio en las filas sportinguistas proporciona alternativas en el juego al equipo local, que cobró ventaja gracias al gol de Sergio. La remontada del Sporting Atlético la culminó en el tiempo añadido Sissoko con el tercer tanto. El conjunto ceutí sigue invicto en el Benoliel con 2 empates y 3 victorias, con 16 goles en 5 encuentros. El Vázquez Cultural queda como colista tras la victoria del Melilla en el campo de la Cañada. El Sporting, que tras ganar de nuevo en casa se sitúa cada vez más cerca de posiciones de Copa del Rey, visitará la próxima jornada Sevilla para enfrentarse a un rival directo, el Mosquito. El Mosquito de Alcalá de Guadaira es el próximo rival del Sporting. Partido que va a ser el domingo a las 12:30. Ahí tienen los marcadores de la jornada grupo cuarto de esta División de Honor Juvenil. Se suspendió, por ejemplo, también el Córdoba-Sevilla. Ya les decíamos antes que el partido de los Califas Sporting B quedó también suspendido por esas fuertes lluvias y también vientos muy fuertes en Córdoba. El resultado del equipo ceutí, la victoria por 3-1 que cerraba la jornada ayer en el Benoliel ante el Vázquez Cultural, y vemos la tabla de clasificación que está liderada por el Betis, que tiene 24, 19 para Granada y Cádiz. El Sporting es octavo con 15, parte baja de la tabla. Están con 8 el Tomares, el Maracena, la Mosca, el Melilla y el Vázquez Cultural, que es el colista. Como les he dicho, no jugó el Sporting Atlético B, el equipo de la Liga Nacional, por ese aplazamiento del partido ante los Califas. Vamos a ver, no obstante, los resultados y la clasificación de la jornada, porque sí se jugaron otros encuentros, aunque también se suspendió el Sevilla B Recreativo y el Jerez Santa Marta, además de ese los Califas Balompié Sporting Atlético B. La clasificación está liderada por el Sevilla B con 22, el San Roque Balompié segundo con 21, también tiene 21 el Córdoba B. El Calavera de Sevilla, próximo rival del Sporting B, el sábado a la 1:30 en el Benoliel. Vamos a ver a los dos equipos, al Sporting B, que es un décimo con 10, y al Calavera, que está penúltimo con 6. El Santa Marta es el colista con 3. Y nos vamos ya con el fútbol sala y con la decepcionante derrota por 1-5, un marcador muy duro del Ceutí ante el Málaga Ciudad Redonda. Tal vez engañoso también el resultado, porque no mereció tanto castigo el Ceutí, pero la verdad es que el Málaga demostró su potencial, que vuelve a aspirar al ascenso esta temporada, y el equipo de Morenín, que no termina de encontrarse, que la verdad es que intentó meterse en el partido en todo momento, pero que terminó claramente superado por el conjunto malagueño. La Unión África Ceutí sufrió una dura derrota por 1-5 ante el Málaga Ciudad Redonda en la octava jornada de la segunda división de fútbol sala. Los unionistas pagaron caro sus errores y su falta de pegada ante uno de los equipos más fuertes de la categoría, con lo que se han metido en puestos de descenso. Tras varios avisos, el Málaga se puso en ventaja a los 5 minutos con un gol de Pablo, que picaba el balón por encima del portero argentino Lucas tras una recuperación.
El Ceutí pudo empatar en un disparo de Amin al palo tras una jugada individual, pero el equipo caballa no aprovechó sus ocasiones. Así se llegaba al final de la primera parte con el 0-1. El equipo de Morenín regresó a la pista apretando, pero lo que llegó fue el segundo del Málaga. Tras una pérdida de Alex Moñino, Nando no perdonaba solo ante Lucas en el minuto 23. Instantes después, Lucas salvaba el tercero de los malagueños en un mano a mano con Davilillo. El Ceutí perdió a su portero Lucas, expulsado con roja directa en el minuto 24 por una dura jugada a Kiko, lo que propiciaba el debut del joven Meta Guti. El Ceutí aguantó sin encajar en inferioridad. Y David Señoret tuvo luego una gran ocasión a la contra tras un robo, pero perdonó ante Álvaro. Nacho Torres, tras picarla ante el portero, sí que consiguió el 1-2 en el 27, devolviendo la esperanza a los suyos. Guti tuvo buenas intervenciones, pero luego perdió un balón cerca de la portería que le costó el tercero a su equipo. Nando no perdonaba para anotar el 1-3 en el minuto 33. Los dos equipos entraron con 5 faltas en los últimos 5 minutos y el Málaga puso más tierra de por medio con un tiro exterior de Kiko que se colaba por bajo en el minuto 36. El Ceutí se puso a atacar con Alex García de portero jugador y este estrellaba un balón en el poste. Luego el propio Alex García fallaba un doble penalti rechazado por Álvaro. El Málaga dio la puntilla con el 1-5 en el minuto 38, marcado por Pabli en la culminación de una contra. El Ceutí insistió hasta el final con el ataque de 5, pero no fue capaz de maquillar el resultado. Y así se manifestaba a la conclusión del partido el técnico de los unionistas, Gonzalo Hidalgo Morenín. Dura derrota porque creo que hemos tenido momentos buenos de partido, ¿no? Creo que hemos iniciado muy... Al final, el no sumar, el no puntuar, creo que en los 5 primeros minutos se nota, nos ha costado entrar en el partido, aparte hay varios saques de esquina y saques de banda seguidos, ¿no? Y sí que creo que a partir del minuto 5 o 7 hemos estado mejor, pero al final los 3 primeros goles pues un poco son de coña, ¿no? Y al final en esta categoría si concedes eso, el 1-3, cuando mejor estamos o el equipo está bien, pues también nos hace mucho daño, al final es que siempre vas a remolque. Y bueno, al final, se lo decía ahora un poco, ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes de que no puedes cometer estos errores en esta categoría, porque al final es muy difícil puntuar, ¿no? Y más contra un rival como Málaga, que creo que ha sufrido en muchos momentos, pero si al final regalas, pues es difícil ganar, ¿no? Es verdad que os ha matado ese 1-3, era cuando todavía el Ceutí pues parecía que podía rascar algo. Sí, sobre todo porque creo que nos afecta un poco la expulsión, defendemos bien, que lo estamos defendiendo bien, las situaciones de 4-3, a ver si empezamos a dejar de tener tantas expulsiones. Lo hemos defendido bien, hemos marcado a continuación, creo que eso ha sido un buen subidón. Y luego hemos tenido buenos momentos, pero al final nos cuesta también mucho hacer un gol, ¿no? Y creo que el 1-3, como dices tú, nos ha hecho daño. Creo que la primera situación de 5-4 con el 1-4 hemos podido tener un poco más de maldad y finalizar, y luego sí que ya entre el 1-5 hemos estado espesos, hemos fallado el doble. Bueno, al final estamos en un momento difícil y nada, a seguir trabajando, no queda otra. No sé si es una coincidencia, pero 2 partidos seguidos perdiendo al portero con roja directa, ¿eh? Bueno, no sé si es coincidencia, sí que creo que esta es más roja que la anterior, vuelvo a repetir, pero bueno, es algo que, sobre todo creo que cuando tienes que salir sin dudas, ¿no? Y bueno, al final pues tendremos que trabajarlo, mejorarlo y todo, igual que la finalización, es entrenable. Lo que tenemos que mejorar también un poco a nivel anímico, porque al final las derrotas afectan y hay que salir para adelante. Es lo que les dije ahora, el lunes vuelve a salir el sol y hay que entrenar y pensar en el siguiente partido. Pero es lo que te iba a decir, no debe ser fácil gestionar una situación como esta porque os faltan puntos, está claro, y son ya varias jornadas sin conseguir una victoria. Bueno, lo que pasa es que también hay que ser conscientes de todas las bajas que hemos tenido. Creo que al final estar sin Amin 4 jornadas, sin Víctor 3, Sañoret 2... El equipo al final se hace última hora. Bueno, nosotros teníamos muy claro que
el objetivo es el descenso. Seguramente merecíamos tener más puntos, pero al final aquí por merecer no sumas puntos y nada, a seguir peleando. Yo les dije que era una carrera de resistencia. Pongo el ejemplo de Parrulo, que el año pasado estaba en puestos de descenso en Navidad y terminó ascendiendo a Primera División, pero tenemos que ser consecuentes con los errores. Yo creo que al final te penaliza demasiado que cometes errores, ¿sabes?, de otra categoría que al final los pagas, lógicamente. Bueno, pues ojalá el Ceutí sea el Oparrulo de esta temporada y acabe subiendo a primera. Casi que nos conformamos con que mantenga la categoría, por lo menos como están las cosas, y recordando de dónde venimos, de un descenso que finalmente no lo fue por la repesca, por la retirada del Betis. Bueno, nos quedamos ahora también con las impresiones de José Antonio Borrego Tete, el que viene siendo durante las últimas campañas entrenador del Málaga Fútbol Sala. Es difícil ganar a domicilio, ¿no? Independientemente de la pista donde vaya en esta categoría con tantísima igualdad, es muy difícil ganar a domicilio y es cierto que bueno, esta es nuestra cuarta salida y llevamos 2 salidas consecutivas pues, con derrota. Y eso da pie de lo difícil, ¿no?, que es ganar en esta categoría. Sí que es cierto que, bueno, que yo, aunque este año el Ceuta no está pasando por sus mejores momentos en este inicio de campeonato, venir a esta pista siempre es muy complicado porque al final siempre dan un plus y es muy difícil ganar en esta pista y la verdad que se ha ganado yo creo con un resultado más abultado de lo que se ha visto en la pista. Pienso que hemos sido superiores, pero sí que es cierto que yo creo que es demasiado castigo, ¿no?, para el trabajo de uno y de otro. Ahí con el 1-2 parecía que tenía el Ceutí todavía alguna opción, cometió ese error Señoret, del 1-3 fue un poco ya la puntilla, ¿no?, para el equipo local. Sí, como te he dicho, ¿no?, en esta categoría la igualdad está brillando continuamente y los marcadores tan cortos cuando nos han puesto 1-2, es verdad que habían defendido una inferioridad con 4-3, no le marcamos encima del gol, encima nos meten a la siguiente. Yo creo que se han dado los ingredientes para que la remontada de Ceutí, pero sí que es cierto que bueno, ellos han tenido ahí su momento en el partido que tenían el empate cerca y ese error, pues el marcar el tercero yo creo que nos ha dado esa tranquilidad y la verdad que han visto muy difícil pues el Ceuta pues poder darnos la vuelta al marcador, ¿no? Al final el equipo se ha crecido en ese momento a nivel defensivo y por eso de ahí el resultado tan abultado. Como has dicho, en Ceuta es difícil ganar siempre, pero también te habrás dado cuenta, porque ya has venido aquí más de una vez, que se ha perdido un poco el ambiente, que la presión no es tanta ya. Sí, me da pena, porque es verdad que aquí cada vez que veníamos pues había siempre pues muchos espectadores y que generaban pues un ambiente magnífico, ¿no? A nosotros, sobre todo a los jugadores, les gusta que haya mucho público y sí que es cierto que he visto que bueno, que había pocas personas para lo que suele ver aquí siempre con los partidos de fútbol sala, ¿no? Estoy seguro que en el momento que empiezan a ganar y a enganchar victorias, pues seguramente la gente volverá aquí a pisar el pabellón. Pues a ver si llegan los resultados y también se recupera un poco el ambiente en las gradas del pabellón Guillermo Molina cuando juegue la Unión África Ceutí. Tete, que estaba ahí elegante, reconociendo que había sido abultado el resultado y que había habido esa jugada quizá clave, ¿no?, en la que el pase de Señoret al portero Aguti se convierte al final en un error del joven portero y es el tercero del Málaga, que quizá ya pesa como una losa sobre los unionistas. Ahí está la tabla de resultados de la segunda división. Barça Athletic 3, Ciudad de Móstoles 4, Tafa 2, Burela 2, Sala 5, Martorell 5, Avanza Jaén 3, Dominicos 4, Melistar 3, Ceutí 1, Málaga Ciudad Redonda 5, Leganés 1, Colo-Colo de Zaragoza 1, Zambú Pinatar 5, Elegido Futsal 2, el Zambú Pinatar, que es el próximo rival del Ceutí a domicilio, y Guanapix Sala 10 Zaragoza 4, Gas y Fret Atlético Ibiza 1. La tabla de clasificación en esta categoría de segunda división después de la octava jornada está liderada por el Guanapix Sala 10 Zaragoza, que tiene 19, y el Ciudad de Móstoles también con 19, aunque el que ascendería directo ahora mismo sería el equipo Maño. En el playoff estaría el Móstoles, el Málaga, que tiene 18, el Gasifred Atlético de Ibiza con 16 y el Ejido Futsal con 14. El Zambú Pinatar, que anda fuerte, este equipo murciano, al que va a visitar el Ceutí el próximo sábado a las 12, es el partido en el pabellón Príncipe de Asturias, pues tiene 14 puntos. Está ahí empatado con el Ejido, que estaría en plaza de playoff, como he dicho. El Colo-Colo Zaragoza tiene 13, Leganés y Dominicos 10, el Burela tiene 9
Barça Atlético 8, Sala 5 Martorell 6, también con 6 el Tafa y el Ceutí, que se ha metido en descenso. Tiene por delante al Melistar de Tomás de Dios con 5, también con 5 está el Ceutí y el Avanza Jaén. Por tanto, los 3 que perderían ahora mismo la categoría. Queda muchísimo y vamos a seguir confiando en la reacción, la remontada de la Unión África Ceutí. Vamos ahora con la segunda B de Fútbol Sala, donde el Imperio Los Rosales empataba a 5 goles con el filial del Pozo Murcia en el pabellón Guillermo Molina, con goles como este del veterano Sufi para su equipo. Fue un buen partido con alternativas en el marcador. Desde el principio los ceutíes consiguieron remontar un 2-4, pero los murcianos empataron al final. Hubo 2 expulsiones, una por bando, en los primeros compases del partido. El local Germán Morales era expulsado en el primer minuto, lo que aprovechaba el Pozo para adelantarse. Y el visitante Álvaro Carrión fue expulsado en el minuto 3, empatando Sufian para los caballas con ese gol que hemos visto. El primer tiempo fue de un Ceutí que se fue al descanso en ventaja del equipo Ceutí, tras el segundo tanto anotado por Santaella en el 19. En la segunda mitad el Pozo mejoró y volteó el marcador hasta situarse con el 2-4 en el minuto 35, pero el Imperio igualaba con 2 goles de Marc Tablero en los minutos 36 y 38. Ya en la recta final los murcianos volvieron a adelantarse, pero los de Víctor Cachón lograban el empate a 5 definitivo con un gol de Mohamed Chico a falta de 10 segundos. Ahí tienen los resultados de la segunda B de Fútbol Sala en su grupo quinto, con ese empate a 5 entre el Imperio y el Pozo Murcia B. Nos vamos a la clasificación con el Atlético Mengíbar líder con 27, el que ascendería directamente. En playoff están Jerez, Cádiz, Sima, Granada y Bujalance. El Imperio, lo vamos a ver en la segunda mitad de la tabla, tiene 11 puntos, están en descenso el Malacitano, el Córdoba Patrimonio B y el Alcalá. El Imperio, que va a jugar su próximo compromiso contra el Málaga, partido que se va a jugar el domingo a la 1 de la tarde en el pabellón Guadaljaire. Y en la división de honor juvenil de Fútbol Sala, el Puerto Atlético perdía en La Libertad por 3-4 en un choque directo con el Córdoba Futsal, que le aventaja ahora mismo en la clasificación. Trepidante inicio de partido entre el Puerto Atlético y el Córdoba Futsal. A los 6 minutos de juego ya se habían marcado 4 goles. Ilias adelantó a los locales. El conjunto cordobés anotó por 2 veces y Muhammad devolvió la igualdad al electrónico para los de la barriada. Antes del término de la primera parte, los visitantes volvieron a cobrar ventaja en el marcador 2-3, resultado con el que se llegó al descanso en un primer acto en el que los ataques se impusieron a las defensas. Nada más reanudarse el encuentro, Abdullah empató el partido, pero poco después el combinado califal volvió a ponerse por delante. Con bastantes minutos aún, aunque lo intentó, el Puerto no pudo revertir la situación en pista y acabó perdiendo en la Nueva Libertad, ante un Córdoba que le supera ahora en la tabla clasificatoria. La próxima jornada los portuarios visitan la cancha del Mengíbar, con el que empata a 7 puntos. Una jornada con derrota del Puerto Atlético por 3-4 frente al Córdoba Patrimonio y con victoria, gran victoria del Ceutí, del Deportivo Ceutí, por 0-5 en la pista del Jaén Paraíso Interior, en la Salobreja. En Jaén ganaba el equipo de Jaime Nepo. Vemos después de los resultados, la clasificación con el Málaga líder con 15, Albolote y Elegido, además del Peña Real Madrid de Melilla, con 13 en ese cuarteto de cabeza. El Puerto Atlético, está el Deportivo Ceutí ahora por delante del Puerto Atlético, lo hemos visto, con los 9 puntos, y con 7 quedaría el equipo portuario. Próximos compromisos son Mengíbar Puerto, sábado 15:45, Deportivo Marqués de Nervión de Sevilla, sábado 6 de la tarde en el Guillermo Molina. Y en la segunda división femenina de Fútbol Sala, empate sin goles en un duelo en el que las defensas se impusieron sin duda a los ataques. Pese a encadenar 3 partidos sin ganar, el Camoen sigue cuarto en la tabla después de este empate a 0 con el filial del Torreblanca de Melilla.
Inés en portería, con Rocío, Nerea, Federica y Elodie, fue el quinteto de salida elegido por Antonio Damián para medir fuerzas con Melilla Torreblanca en el Guillermo Molina, en el partido de ida de Liga del derbi de las ciudades autónomas. Las locales llevaron la iniciativa, pero les faltó definición en los metros finales ante su adversario, que supo replegarse y defender bien. A medida que avanzaba el tiempo, el equipo ceutino aprovechó su mayor número de jugadoras convocadas a la hora de las rotaciones para desgastar físicamente a las melillenses con menor número de efectivos. Ninguno de los dos conjuntos fue capaz de perforar el marco contrario y al final reparto de puntos en el duelo norteafricano, al que las caballas llegaban en cuarta posición, puesto que mantienen, y las melillenses en penúltimo lugar. De los 4 primeros clasificados, solo el líder puertollano fue capaz de ganar. Camoens, después de su excelente racha de resultados, suma ahora uno de los últimos 9 puntos posibles. La próxima jornada, la 10ª del campeonato, se medirá a Torrejón en el pabellón Jorge Carvajosa. Las madrileñas vienen de ganar en la pista de Granada, pero en dinámica negativa ocupan posiciones bajas de la tabla. El domingo a las 11 es ese partido entre el Torrejón y el Camoens en el pabellón Jorge Garbajosa. Esto en cuanto a la segunda, porque en primera sigue la Liga con el parón hasta que se dispute el Mundial Femenino. Ahí tienen los marcadores de esta jornada. En la segunda femenina es ya la 9ª jornada en el grupo 3, Camoens 0, Torreblanca B 0. El marcador con el que nos quedamos para ver ahora la clasificación, con el Salesianos de Puertollano liderando con 22 puntos, Leganés tiene 21, Almagro 19 y el Camoens en el cuarteto de cabeza, por tanto está en plazas de disputa del playoff de ascenso con sus 17 puntos el equipo ceutí. En las últimas posiciones vemos al Torrejón, que va a ser su próximo rival, al Deportivo Córdoba, el Torreblanca B de Melilla y el Azuqueca. Y después del fútbol sala, waterpolo, una nueva derrota del Caballa a domicilio, en este caso por la mínima, 11-10 frente al Santa Cruz Tenerife Echeide, un equipo que se puede decir de su liga, y la verdad es que los de Peter Kubisco estuvieron vivos hasta el último instante. De hecho, tuvieron el último ataque para haber empatado el partido, pero no pudo ser. Se volvieron con una derrota de las Islas y vamos a ver ya los resultados y la clasificación de la competición de División de Honor, la máxima categoría del waterpolo nacional. Los resultados, esos que ven: Santa Cruz Tenerife Echeide 11, Caballa 10, como les decíamos, Terrassa 19, Encinas de Boadilla 5, Mediterráneo 11, Sabadell 15, Cataluña 11, Rubí 13, San Andreu 10, Mataró 15 y Barcelona 14, Athletic Barceloneta 20. El Athletic Barceloneta, que sigue líder con 18, también los tiene el Mataró con 15, el Barcelona y el Sabadell, con 12 está el Terrassa, el Caballa, que es el 10º con 3 puntos por detrás, Cataluña y el Encinas de Boadilla, que es el próximo rival de los ceutíes. Partido importante este sin duda, el del próximo sábado a las 11 en la piscina Lorena Miranda del Complejo Deportivo Díaz Flor. Tiene que sacarlo adelante el Caballa ante un equipo nuevo en la categoría y que aún no ha puntuado. Y en balonmano, en la Liga de la División de Honor Plata Femenina, vuelta al Pabellón de la Libertad después de la remodelación de su pista para el Estudiantes y con victoria, aunque costó muchísimo conseguir los puntos al equipo ceutí, que iba perdiendo por 2 goles y consiguió remontar en los últimos instantes con un gol de Ruth a falta de solo 20 segundos. Las del Arbi Ahmed, que mandaron en la primera parte, fueron neutralizadas en la segunda por las malagueñas. El partido se volvió al final en favor de las locales y la verdad es que hay que destacar también a Mica, que se fue hasta los 12 tantos. Balonmano Estudiantes, en su regreso en partido oficial a la nueva pista de la Libertad, se despegó en el marcador progresivamente en la primera mitad hasta llegar al descanso con una ventaja sobre Mijas de 17-13. Al inicio de la segunda mitad las ceutíes mantuvieron la ventaja, pero a poco las malagueñas iban reduciendo diferencias, apretando en defensa. Un 3-10 de parcial en 10 minutos las metió de lleno en el partido, 24-23 a falta de 15 minutos para el final. En un equipo en el que hasta 13 de sus 15 jugadoras marcaron, con Luna Marina como máxima anotadora con 6 dianas. Las del Arbi no lograron distanciarse de nuevo en el marcador y se llegó a la resolución del encuentro en igualdad. Una parada de la francesa Fantin dio vida a las guerreras caballas.
Mica, máxima goleadora del partido con 12 tantos, asumiendo la responsabilidad, tiró de galones para empatar a 30. Tras pérdida de pelota visitante, Estudiantes dispuso de un nuevo ataque que ejecutó Ruth Lufilo, adelantando las suyas a falta de 35 segundos. Tocaba defender y las ceutíes así lo hicieron, logrando la victoria 1 arriba en un emocionante final. Un empate y 2 victorias llevan de nuevo a Estudiantes a la zona destacada de la tabla. Es quinto a 3 de la segunda plaza, aunque el segundo y el tercero tienen un partido menos que el conjunto Caballa. Y el cuarto 2, su próximo rival a domicilio, Caserío de Ciudad Real, cuyo encuentro con Deza se aplazó esta jornada. Ahí tienen el marcador de la jornada, menos ese partido entre el Deza y el Caserío aplazado. El Betia Montequinto 38, Madrid Villaverde 28, Melilla Ciudad del Deporte 31, Almería 24, Agrinova Almería 29, Torrejón 25, Estudiantes 31, Mijas 30, en ese partido jugado sobre la flamante pista del Pabellón La Libertad. Tiene una pinta fantástica la nueva pista del Polideportivo Ceutí. Balonmano UCAM Murcia 26, Alcobendas 20 y Ciudad Imperial de Toledo 30, Pozuelo 20. La clasificación está liderada por el UCAM Murcia con 14, el Helvetia Montequinto segundo con 12, los mismos que tiene el Ciudad Imperial, y el Caserío tiene 11. El Estudiantes es quinto con 9. El próximo partido va a ser frente al Caserío Ciudad Real, partido pues muy complicado, a domicilio en el Quijote Arena, el sábado a las 20 horas. Últimas posiciones en esta División de Honor Plata femenina para Pozuelo, Deza, Almería Activa, Roquetas y el Torrejón, que aún no ha puntuado. Y antes de despedirnos también tenemos que contarles lo que sucedió ayer en los Montes de Ceuta, en la zona de García Aldave, donde se celebraba la 5ª edición de la Media Maratón BTT homenaje Fran Valle, prueba de ciclismo de montaña en la que repetía triunfo el ganador de esa pasada edición, de la edición del pasado año, Sergio Guzmán. María Bórquez era la primera en féminas y Alejandro Andrade, que se hacía con la primera plaza en la modalidad de bicicleta eléctrica, e-bikes. Sergio Guzmán Soto volvió a imponerse en la media maratón BTT Ciudad de Ceuta homenaje a Fran Valle, cuya 5ª edición reunió a cerca de 70 ciclistas en los Montes de García Aldave. El corredor del Club Deportivo Sanurbano se adjudicó la prueba con un tiempo de 1 hora 16 minutos y 6 segundos, cruzando la línea de meta junto a su hermano Carlos, que finalizaba un segundo por detrás. El tercer cajón del podio masculino fue para otro integrante del Sanurbano, Francisco José Salguero, que completó el recorrido en 1 hora 19 minutos y 39 segundos. En categoría femenina, la vencedora fue María Bórquez, con un registro de 1 hora 42 minutos y 56 segundos. El podio lo completaron Loli Blanco, con 2 horas 1 minuto y 55 segundos, y Laura Delgado, con 2 horas 13 minutos y 64 segundos. La modalidad de e-bike también repitió ganador, Alejandro Andrade del Titanes Bike Ceuta, que revalidó su triunfo con un crono de 59 minutos y 59 segundos, seguido por José María Pérez y Miguel Ángel de Juan. Organizada por la Federación de Ciclismo de Ceuta y el Instituto Ceutí de Deportes, la prueba se disputó sobre un recorrido de aproximadamente 27 kilómetros y 700 metros de desnivel positivo. La lluvia dio tregua a los ciclistas, aunque el recorrido presentaba barro y charcos como consecuencia de las precipitaciones registradas durante la noche anterior. La salida y la meta estuvieron ubicadas en el campo de tiro del Jaral, donde se celebraba la entrega de trofeos tras la llegada del último participante. Pues con imágenes de mountain bike y de esta prueba, la 5ª media maratón, homenaje Fran Valle, nos despedimos por hoy. Ya saben que tienen más deporte durante toda la semana en nuestros servicios informativos, en el Silbato el viernes con la previa del fin de semana próximo, y aquí estaremos nosotros el lunes a partir de las 9 de la noche. Les esperamos
A todos, gracias por su atención. Muy buenas noches.